programa de las provincias también existen, va a ser un recuento de las, digamos, de las grabaciones anteriores, para que se vea cómo las cosas no han cambiado. Vamos a tener 4 o 5 programas que por las fechas y las vacaciones se alejan a la realidad. Pero si ustedes ponen un poco de atención en digamos, en lo que estos programas abarcan, van a ver que no hay mucha diferencia con lo que está pasando en nuestros días en el país. Señor director, un nuevo programa de las provincias también existen. El diario El Litoral del día jueves 24 de este mes tiene en la página 5 algo que nos llamó la atención, no solamente a los que estamos en esta mesa, que ya lo digo, está el doctor Luis Acosta Mur, está el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas, y que entre los tres y muchos más hemos trabajado por el tema del segundo puente. Por eso nos llamó la atención cuando el día sábado, en una mesa de amigos, el día viernes, en una mesa de amigos, porque ya se había hecho un comentario de Capitanich, ¿qué sabía yo de la licitación del segundo puente? Y vamos a tratar de expresar nuestra opinión sobre el tema. Voy a empezar con un párrafo que nos molesta a los que hemos estado trabajando sobre este tema. Dice así: Capitanich recordó que junto a al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habían formulado el programa de manifestación de interés. ¿Qué se entiende? ¿Que recién Capitanich y Valdés se interesan por este tema? Yo les quiero decir hechos puntuales de la gestión del segundo puente. 1994, gobernador Tauguinas y Raúl Romero Feris, acuerdo definiendo los temas de interés de ambas provincias, complejo multimodal de carga que incluía el puente. 1996, conclusión de estudios de prefactibilidad del complejo multimodal. Todo esto que voy a leer está acá en esta mesa desordenada de recortes de diarios y de la acción que hemos hecho los tres que estamos reunidos acá. 1997, provisión del marco legal interjurisdiccional, un tratado interprovincial, leyes ratificatorias y un convenio marco en la Nación. 1997, suscripción del tratado interprovincial, gobernador Rosas, gobernador Raúl Rolando Romero Feris. 1997, 1998, estudios de factibilidad técnica y económica con base en proyectos físicos de interconexión con aporte de ingeniería estructural del puente por parte de la firma alemana Leonard Andretti & Partner y estudios del impacto ambiental con participación del Instituto Dinamarqués de Hidráulica. Perdónenme como digo el nombre de la firma alemana, porque yo, igual que el canciller, manejamos poco el inglés. 1997-98, proceso de información previa de carácter internacional. 9 firmas internacionales, después de ver la documentación del proyecto, manifestaron concreto interés en participar de la eventual licitación pública a llamarse Ley Ratificatoria. Año 2000, ya estamos en el 2000 y empezamos en el 1994,
Ratificación del Tratado Interprovincial por parte de la provincia de Corrientes. 2001, llamado a licitación pública nacional e internacional para la contratación de la obra bajo el régimen de concesión de obra pública. Inicio del proceso licitatorio Data Room, quedando suspendido en diciembre de 2001 por la debacle económica del país. Se presentaron en esa oportunidad dos consorcios, uno liderado por Techín y otro liderado por Benito Royo. No termina esto acá. Seguimos, porque estoy haciendo esta síntesis porque me llama la atención que se firma un convenio por el interés. El interés nació en 1994, no ahora. Lamentablemente ocurrieron todos estos hechos. 2005, reevaluación económica del proyecto a valores de diciembre del 2004, reinicio de tratativas con la Nación con vistas al financiamiento. 2005-2006, análisis del proyecto por equipos del Ministerio de Planificación Federal, verificación de factibilidad técnica y económica, necesidad de horas complementarias, nuevo acceso al lado Chaco, directo a Ruta 11. 2006-2007, presentación de proyecto a la Corporación Andina de Fomento por parte de la Nación y las dos provincias, acuerdo de la Corporación Andina de Fomento, propuesta de financiamiento 70% por la Corporación de Fomento, la Corporación Andina de Fomento, y 30% por la Nación. A fines de 2007, el trámite queda a la espera del cambio de estatus de Argentina frente a la Confederación, de miembro asociado con cupo de crédito agotado a socio pleno con nuevo cupo de 1.800 millones de dólares en 2007. Bien. 2008. Sin actividad del ente biprovincial. Se licitan defensas fluviales del puente General Belgrano, pero no hay nada ahí. Sin actividad del ente biprovincial, año 2009. Año 2010, sin actividad. Y sigue 2 reuniones de los ministros sin conclusiones conocidas. 2011, 3 reuniones de los ministros sin conclusiones conocidas. 2012, enero-febrero, 2 reuniones de los ministros, se programa una reunión en Buenos Aires y seguimos con las reuniones. El proyecto de Indesa anunció que en 180 días se puede llamar a licitación. Año 2012. Se rescinde el contrato con Indesa que preparó el proyecto del segundo puente. Es decir, se aprueba, se rechaza. Año 2013. En campaña electoral se firma un convenio entre la Nación, gobernador del Chaco y el intendente de Corrientes. Nunca se pudo tener copia de qué es lo que se firmó. 2014, ninguna novedad. Reuniones en Chaco y Corrientes, de Fuerzas Vivas, y se anuncia que no hay copia del convenio del 18 de julio del 2013. El intendente Fabián Ríos niega que exista copia en la municipalidad. El ministro de Obra y Servicios Públicos de Corrientes, el acuerdo no hay que tomarlo en cuenta, y agrega: estoy esperando al secretario de Obras Públicas de la Nación con el antecedente de Indesa rescindir el contrato y llamar a licitación. Es decir que el gobernador Capitaní nos diga que se firmó un acuerdo de interés, como que recién ahora comienza el interés. Y nos habla de que es inminente la licitación del segundo puente, dice el titular del diario, y uno lee el texto y no hay nada inminente. Porque, ¿qué quiere decir inminente según la lengua castellana? Algo que está para suceder prontamente, que está a punto de suceder. Bien,
En el texto dice que se va a pasar, hay 3 fases y demás, que se va a pasar, que la fecha en que se va a anunciar la parte técnica, el estudio técnico, lo va a anunciar el ministro de Obras Públicas, que de 700.000 millones de pesos, solamente 400.000 cuesta el puente y los otros 300.000, hay una amplia serie de obras que lo tenemos en algún lado en el Chaco como acceso al puente, que incluso llega a la pavimentación, una pavimentación en la ciudad de Resistencia. Pero bien, suficiente con lo que yo diga hasta este momento. Doctor Acosta Porras. Doctor, gracias por la invitación, y prácticamente lo que usted termina de leer es el resumen que por Canal 9 Federal, en más de 15 minutos, el gobernador del Chaco trató de resumir, dijo él, de que el segundo puente es algo que está para ello resuelto, de que está garantizado, la garantía soberana está garantizada por el presupuesto 2022. Y ahí aparece mi primer pregunta. El presupuesto 2022 fue rechazado. Si estamos, como país, estamos viviendo con la prórroga por DNU del presupuesto 2021. Que un gobernador se coma semejante garrón, yo creo que ya acá, y que me disculpe la audiencia, pero mucho agregué para decir Gregorio y como diría Correntino, entonces, pero como este es un tema que hace más de 30 años en conjunto lo venimos impulsando, dejé de hacer todo lo que tenía que hacer y me puse a escuchar toda la perorata del gobernador del Chaco, y donde prácticamente en ningún momento él hizo referencia ni al gobierno de Corrientes, ni al gobernador de Corrientes, ni nada, sino que dijo, esto está así, y que en este momento el que está haciendo todo es el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi, que a mí no me ofrece ninguna garantía, porque el antecedente de Catopodi, antes de ser ministro de la Pública, fue intendente de ahí, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, y que el esquema podría ser un llamado a licitación nacional e internacional, el otro esquema podría ser, o sea, si él habla de que ya está todo resuelto, no puede salir después, aún podría. Y dice, el proyecto, como el proyecto ejecutivo está aprobado, puede ser la licitación, insisto, nacional e internacional, puede ser por proyecto de iniciativa privada, que el costo del puente está en 444 millones de dólares y que los otros 300 van a ser las obras complementarias que se van a desarrollar en el Chaco y en Corrientes. Yo lo que tengo entendido de que está resuelto, hay algo que hay, primero quiero aclarar esto. El puente General Belgrano tiene de costa a costa 1.890 metros. El otro puente que se tiene que hacer, porque ya no hay lugar, de la altura de Riachuelo a Puerto Vilela, los chaqueños, y esto yo lo sé porque me lo han dicho en algunas reuniones, que ellos pretenden de que sea abajo de Puerto Vilela, porque entonces la salida sería por detrás del aeropuerto de Resistencia, y ahí directamente trataría de empalmarlo después con la ruta 16, que en este momento está llegando a Quitilipi, la autovía. Yo insisto de que
puede darse de que inclusive ese no esté debidamente calibrada la dimensión del puente. Porque si bien creo que cuenta con una ventaja, y esto cualquiera que cruce el puente Belgrano se ve, esa isla que hace años está y siempre se mantuvo, y yo creo que eso va a terminar siendo, digamos así, la parte media del puente. Pero insisto, desde Puerto Vilela al Riachuelo, la distancia es el doble. Yo no sé si eso ha sido tenido en cuenta, yo no sé si eso, de la ausencia total de información por parte del gobierno de Corrientes, de su ministro de la Pública, sinceramente no me cuesta creer de que ante una obra de semejante envergadura, porque estamos a un año de que cumpla 50 años el Puente General Belgrano. O sea, y yo que tuve la oportunidad de darle la mano a la NUCE, porque no obstante que había un cordón policial para que no subamos los correntinos ni suban los chaqueños, al final rompimos el cordón porque nosotros lo que queríamos era hacerle, y bueno, la NUCE me tendió la mano y yo le felicité porque era una hora de... Sí, ahora, según algunos técnicos, ya estaría en el máximo de vida el puente General Belgrano, porque puentes semejantes que existentes en Europa ya han sido desechados totalmente. Y por acá tenemos algo que dice el administrador de vialidad, que el puente General Belgrano no tiene un control, está previsto un tonelaje sobre el puente, pero no está controlado. Si viene un camión, otro camión, otro camión, y otro camión, y otro camión, y 4 camiones o 8 camiones que están sumando el peso y que no hay ni una balanza para controlar. Pero bien, volvamos al tema del segundo puente. Perdón, doctor, en un paréntesis, el miércoles a las 10 de la mañana, del lado chaqueño se clavó un equipo que venía y se armó una cola como que llegó hasta el río Desaguadero, pero la mitad de los vehículos y camiones que estaban arriba del puente. ¿Hasta cuándo va a aguantar el General Belgrano semejante? Aparte de eso, y yo lo he dicho en esta mesa más una vez, cuando el ingeniero Aníbal Godoy fue, le pedí expresamente y él hizo sacar fotografías subacuáticas y si bien los hierros son del 50, las cintas del 50, pero estaban todos oxidados. ¿Por qué? Porque eso en una oportunidad fue chocado por un tren de barcaza y nunca más nadie arregló, y no obstante que se hizo una licitación nacional e internacional para cubrir eso hace como 10 años, pero está directamente a la buena de Dios. Y bien, doctor Francione, ¿cuál es tu opinión sobre este anuncio que hace Capitanich de la inminencia de la licitación del segundo puente, y habla como financiación que tenga que exista la garantía soberana? Es decir, ya sabíamos del presupuesto de 2021 que hay un aval, y el aval, ¿qué significa? Que se va a responder de un crédito que tome alguien. Ahora hace falta el alguien que dé el crédito y para poner en marcha. Y habla de la ruta de la seda, que es una entelequia, una cosa que se está conversando y hablando en el mundo empujado por China. Ahora sí, vamos a esperar a que se concrete la ruta de la seda para que se pueda hacer el puente. No podemos hablar de la inminencia de la licitación. Tu opinión, por favor. La mía ya la estoy expresando. Bien, Toto, muchas gracias por la invitación nuevamente para tratar este tema de sumo interés de la comunidad correntina y hasta de la comunidad argentina.
Yo primero voy a ratificar plenamente lo que expresaste al inicio del programa, hablando de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos, y lo puedo hacer con autoridad personal porque yo, aparte de haber sido ministro de Obras Públicas entre los años diciembre de 2005 y diciembre de 2009, fui asesor legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos desde el año 1978. Es más, luego de haber terminado mi mandato como ministro, volví a ser asesor del ministerio para concluir con el tiempo que me faltaba para poder retirarme y jubilar. Así que esto yo lo viví en persona porque he participado de cada uno de estos extremos que se fueron dando. Y básicamente quiero resaltar dos momentos. Uno lo dijiste vos, cuando cae el proyecto que estaba ya terminado y en grado de avance de la licitación en el 2001 por la crisis económica financiera que vivió el país en aquella oportunidad, que no estamos exentos hoy. Hoy prácticamente estamos en una situación casi similar a aquella. Y después la otra, cuando se avanzó, esto quedó muerto hasta el 2006 más o menos, en que se retoman las actividades. Ahí prácticamente ya entro yo a funcionar como ministro y participé activamente. Hubo conversación con la Corporación Andina de Fomento, que era la interesada en financiar este puente, al extremo que se pidió documentación, intercambiamos información, aspectos presupuestarios, económicos, etcétera, etcétera. Y cuando todo estaba en condiciones de decir, bueno, ahora sí se licita, esto fue en mediados del año 2008, surge la crisis del campo, como surgió ahora nuevamente, cómo se repiten las cosas, ¿no? Y en aquella oportunidad la Nación cortó todo trato con Corrientes porque el gobierno de Corrientes había tomado partida por el campo, como en cierta medida está ocurriendo ahora, y hasta los teléfonos se cortaron. A mí me dejó de llamar y de hablar y de recibir mis llamadas el ministro de Obras Públicas, que no era Obras Públicas, tenía otra denominación, de la provincia del Chaco. Y ahí nuevamente cae el procedimiento y quedamos en la nada. Prácticamente hasta el 2012, en el que nuevamente se entran a reactivar las cuestiones y surge la idea de encargar ese famoso acta que vos siempre haces mención, sin fecha, de encargar a Vialidad Nacional la elaboración del proyecto ejecutivo, de un nuevo proyecto ejecutivo, con una variante respecto al anterior que no tenía ferroviario, el sistema ferroviario, y simplemente era vial de 4 manos, que creo es el que está hoy dando vuelta por ahí. Pero Vialidad Nacional nunca anunció la aprobación de este proyecto. Ahí perdidamente por los diarios se habla de que estaría listo, pero no hay una comunicación oficial. Entonces esto pierde mucho y hasta nos lleva a nosotros a incurrir en errores de apreciación porque no tenemos la debida información. Pues bien, la traza fue definida por un acuerdo que firmaron los gobernadores, diciendo que básicamente tenía que ser 8 kilómetros al sur del General Belgrano y con la intención de unificar las rutas nacionales 12 y 14. Ahora, eso fue hace 10, 15 años atrás. Y no tanto, habrá sido después del 2012 seguro, porque fue cuando se avanzó en la contratación, la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo los estudios preliminares decía que las consultoras tenían que buscar un cruce sobre la base de 6 posibles trazas, 3 al norte del puente, 3 al norte del sur, ir descartando hasta finalmente llegar a una traza en comunicación con las provincias, etcétera, etcétera. Medio mágicamente apareció la traza coincidente con la traza del proyecto preexistente, el que ya estaba aprobado y con el que casi se licita. Esta tenía la alternativa de salir a la altura hubo que hacer una modificación a la altura del aeropuerto en el lado chaqueño y del puente, digamos, sobre el río Riachuelo, acá a la salida sur de la capital. Bien, se dice que eso se trabajó, que está aprobado y que estaría en manos de ser autorizada y anunciada la ejecución. Pero para todo esto hay que trabajar bastante todavía. Con el solo hecho de
estar aprobado el proyecto ejecutivo no alcanza, no es suficiente, pasando básicamente por el sistema con cómo se va a contratar y financiar. Ahí también está faltando información. Como bien lo dijo acá el colega, existen dos alternativas, o tres alternativas. Una, licitación pública-privada, teóricamente con presupuesto nacional o internacional, no se sabe. La iniciativa privada, de la que los medios dan cuenta, dice que existen varias. ¿Dónde están esas iniciativas privadas? ¿Quiénes las presentaron? ¿Qué están ofreciendo? Porque también la iniciativa privada tiene todo un procedimiento, por lo menos hasta lo que yo sé, en el contexto de un marco de concesión de obra pública, por ejemplo. Allí lo que se necesita es básicamente la presentación con el privado que hace la oferta entra a manejar el tema con el gobierno. Por supuesto, el gobierno luego tiene que hacer un llamado a mejora de oferta para que otras personas puedan tener participación en el trámite. Para ello tiene que hacer un llamado público en un tiempo aproximadamente, dice la ley correntina, de 30 días. Y finalmente, digamos, tiene una suerte de preferencia en el contrato, en el sistema de contratación que hizo la primera oferta de iniciativa privada. Pero todo esto se debe tramitar, se debe gestionar y se debe llevar adelante con las reglas que establece la legislación vigente. Además, la nación o el poder concedente tiene la alternativa de desestimar todas las ofertas y hacer un llamado a licitación pública. Y la tercera, el acuerdo país-país que mencionan los medios, para lo cual pienso mínimamente debería haber un acuerdo bilateral entre Argentina y China, porque en el contexto, lo que habían citado ustedes, de la ruta de la seda. Estas son informaciones así muy genéricas, muy amplias, que no entran en detalles concretos para permitirnos a nosotros dilucidar y entender en qué estado de situación estamos, más allá que los medios hacen decir al gobernador del Chaco que esta licitación se estaría haciendo a los fines del mes de marzo, primer quincena de abril a lo sumo. Ojalá que así sea. No, por supuesto. Ojalá que así sea y que nosotros estemos elucubrando sobre ideas que surgen de los medios por no tener declaraciones concretas de las autoridades intervinientes. Bien, que no se interprete que estamos en contra de lo que anuncia el gobernador del Chaco. No estamos en contra de que sea inminente, pero los hechos nos demuestran que no hay nada inminente. Personalmente creo que es una cortina de humo preelectoral, porque el año que viene tenemos elecciones y entre los que se conversa de candidatos, Capitanich sería un candidato a presidente por el Frente de Todos. Entonces tenemos este anuncio. Ahora, en el anuncio publicado se dice que la fecha de presentación del proyecto ejecutivo, atención, no es de la licitación para construir, la fecha de licitación la fecha de presentación del proyecto ejecutivo está a criterio del ministro de Obras Públicas Nacional, Gabriel Katopovich, y ahí se establecerá un cronograma de licitación pública nacional e internacional. ¿En qué quedamos? Todo esto está sujeto al ministro de Obras Públicas de la Nación, y en este entorno mundial que estamos viviendo en este momento con la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania, que está transformando la economía del mundo, resulta que tenemos un anuncio que es inminente, la licitación del segundo puente. Pero más abajo nos dice que el proyecto ejecutivo y quien se presenta a licitación seguramente tendrá también su proyecto, analizar el proyecto ejecutivo. Con solo anunciar el proyecto ejecutivo no estamos iniciando la licitación del segundo puente. Estamos dando las bases para que se pueda,
realizar el segundo puente. Para terminar, porque se nos va el tiempo. Yo, la pregunta que me hago, ¿y qué hacemos con el artículo 124 de la Constitución Nacional? ¿Qué dice? Clara y concretamente establece que las provincias son las dueñas, pero si tenemos un gobierno que nos gobierna, que nos funciona, que nos marca, Sí. ¿cómo vamos a resolver? Porque yo creo que alguna institución o algún ciudadano hasta puede presentar un recurso de amparo, porque si la provincia no participa y si nos van a tirar como algo que si te gusta bien y si lo agarrás y yo creo que esto no es así, porque la Constitución establece clara y concretamente. Perdón, en ese sentido, sí, para quiero terminar. agregar dos cositas rápido. En su momento se firmó un tratado provincial por ley, ratificado al tiempo, y esa es otra historia entre Chaco y Corrientes. Pero luego se firmó un acta acuerdo con la participación del Poder Nacional y los dos provinciales, acordando esta ejecución por parte de la Nación. Y lo otro es la cuestión presupuestaria, donde lamentablemente nosotros venimos de firmar un tratado con el Fondo Monetario Nacional porque estamos a punto de caer en default. Y en consecuencia, ¿de dónde van a sacar los avales y los créditos y los préstamos de un país que prácticamente está en cesación de pago? Bien, yo para terminar quiero leer algo del año 2014. Carta abierta a legisladores nacionales. Los abajo firmantes, Comisión Pro Segundo Puente, que somos los que estamos aquí, la Federación Económica de Corrientes y la Federación Económica del Chaco, cumpliendo con lo resuelto en las últimas reuniones y en el Colegio de Abogados, nos dirigimos a los legisladores, diputados y senadores, y esto es válido hoy, que representan a las provincias del Norte Grande y en especial a las provincias de Corrientes y Chaco, cualquiera sea su ubicación política, a que consigan con sus votos la inclusión en el presupuesto nacional de 2015. Estamos en el 2022. 7 años. Los fondos necesarios para la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco. No hablamos acá, no se pide de las obras complementarias por 300.000 millones de pesos que están hablando el gobernador Capitanich, a que consigan con sus votos, etcétera. Para la construcción del segundo puente, dada la urgente necesidad de mejorar el tránsito en la ruta transoceánica que une Brasil con Chile, atravesando todo el Norte Grande, lo que traerá progreso y bienestar y sus habitantes y desarrollará su economía. Esto, estimados amigos, colegas, es lo que me molesta, que habrían firmado un programa de manifestación de interés. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho desde 1994? Rascándonos la cabeza, nos manifestamos interés. Incluso la intendenta Ayala, creo que se llamaba, del Chaco, vino a nuestras reuniones. Y quiero señalar algo, y con esto termino. Fuimos con nuestro programa a entrevistar al ministro de Obras Públicas del Chaco, que cuando Capitanich era gobernador y que se fue después a la Nación como primer ministro. Cuando le planteé que era urgente porque la avenida 3 de Abril, Ferré, Independencia estaban obstaculizando terriblemente a la ciudad de Corrientes, me contestó: ese es un problema de Corrientes, arréglense ustedes. Así estamos. No hay ninguna inminencia, y le contesto a los que en esta reunión de amigos me preguntaban qué hay de la inminencia de la licitación. No hay ninguna inminencia de la licitación del segundo puente. Estimados amigos, muchas gracias por su participación. Gracias. Trataremos de darle la mayor difusión a esta conversación, porque y pedirle al gobernador de la provincia de Corrientes
que le dé instrucciones a su ministro de Obras Públicas para que informe qué es lo que está pasando. El pueblo quiere saber de qué se trata. Muchas gracias a ustedes dos. Y nosotros seguimos con nuestro programa. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El país tiene problemas económicos que si no se encaran debidamente, va a arrastrar todo el sistema político, porque algunos creen que se puede separar lo económico de lo político. En alguna medida hay temas que son económicos y temas que son políticos, pero se entrelazan en el bienestar del país y en que podamos tener un país ordenado. Yo hablo mucho de política, de la parte económica estoy flojo. Por eso invitamos al ingeniero Jorge Gómez, que es presidente de la Federación Económica de Corrientes, que tiene mandato hasta el fin del año que viene. Buen día y bienvenido a nuestro programa, ingeniero. No, buen día a usted y muchas gracias por su invitación. Bien, ¿cómo está repercutiendo en Corrientes la situación económica nacional? Sin duda no podemos decir que Corrientes es república aparte, sino que también recibe, digamos, las bondades y maldades que ocurren en la economía nacional. Y la verdad que está repercutiendo sobre todo en las pymes de una forma negativa al estado general del país, ¿no? Pero son una multiplicidad de factores los que nos preocupan y, como le decía fuera de cámara, hay un problema, no se termina de resolver ese problema y aparece otro nuevo problema sin que el anterior desaparezca. Hace un tiempo atrás hablábamos de la falta de combustible, ¿no? Y hoy pareciera ser que ese ya no es más un problema. Pero cuando uno transita en otras rutas, va a otras provincias, tiene que tomar como precaución dónde se va a abastecer de combustible, porque el interior del interior sigue sin combustible, ¿no? Lo notable con el tema de combustible es que de nuestros vecinos, países vecinos, vienen a cargar con nafta, autos, se ve en los noticieros, colas de 100, 200 metros que vienen a cargar nafta, porque la nafta argentina, la nafta en nuestro país es más barata que en esos países. ¿Es posible que... ¿Cómo se justifica eso? A ver, siempre pasan estos desequilibrios con los países de frontera, donde el combustible depende de la situación económica, o dependiendo del valor del dólar de cada uno de esos países, el combustible sea de un lado o de otro más económico, y en este caso nos toca a los argentinos tener el combustible más económico, si bien es cierto que a los países
limítrofes le aplican una tarifa diferencial, pero así todo les conviene venir a la Argentina, y de alguna medida genera cierto ruido en las localidades vecinas de esos países. Ya cuando uno ya se va ingresando a territorio, eso se va atenuando, ¿no? La realidad es que la falta de combustible, y eso incide muy poco en la provisión del combustible, la realidad es que la falta de combustible fundamentalmente es que tuvimos una cosecha importante, no tenemos la producción de combustible ni los insumos adecuados, no tenemos suficiente capacidad de producir el combustible que el país demanda, sobre todo en los meses de junio, julio y ahora parte de agosto. Pero eso necesita de inversiones, no hay solución, lamentablemente no hay soluciones mágicas. Cuando ocurre eso, hay que salir a buscar a nivel internacional, y toda esta crisis mundial que está ocurriendo, sobre todo con la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania, hace de que las ofertas de combustible, primero encontrar que tengamos a disponibilidad de combustible, en qué tiempo nos van a proveer de ese combustible y a qué precio nos van a proveer. Es decir, que la falta de inversión en un país que tenían dadas todas las condiciones para autoabastecerse, no se dieron, llegaron tarde o llegarán tarde, y bueno, nos agarra en este momento coyuntural que afecta a nuestra economía, porque tampoco la economía está lo suficientemente fortalecida para aguantar un cimbronazo de este tipo, ¿no? Así que este es un poco el nivel general, y el otro punto que afecta es que la entrega de combustible a las estaciones de servicio se hace en forma de cupos y a precios, y a un determinado precio, que genera toda una rispidez, porque las estaciones de servicio no sacan el margen, a veces trabajan al costo, y tienen cupo, y a veces ese cupo se ocupa y tiene que esperar hasta el mes siguiente para poder renovar su cupo, y entonces y hace que toda la economía se ralentice. Ahora, en los combustibles hay un porcentaje alto de impuestos o de retenciones. Lo que se vende, la nafta que compramos en nuestros autos, viene cargada hay un tanto que es impuestos nacionales y que se deben ir depositando, y hubieron quienes no depositaban y hicieron fortunas, ¿no es cierto? Pero son ya casos marginales de lo que debe realmente hacerse, y usted nos está explicando lo que debe hacerse, que es lo importante. Ahora, aparte del arroz, que es importante en nuestra provincia, y la parte forestal, ¿tenemos algún otro factores de desarrollo para nuestra provincia? Nuestra provincia fundamentalmente, es una excelente pregunta la que hizo, porque nuestra provincia se basa en toda su economía primaria, en toda su producción primaria, 4 o 5 producciones primarias, que es el arroz, la forestación, la ganadería y alguna otra que se me esté pasando, la citricultura, que se me esté pasando por alto, ¿no? Y ahí donde los correntinos tenemos más allá de la coyuntura económica, tenemos que ser lo suficientemente creativos para generar mayor valor sobre estos commodities, darle mayor valor y generar ampliar nuestras materias productivas. No nos podemos quedar conformes solo con esto, porque es muy corto, es muy pequeño. Cuando usted analiza un poco cómo son las economías regionales ya a nivel provincial, ahora que estamos hablando tanto de Norte Grande, Sí. Y usted ve lo que son las provincias alneas, lo que fundamentalmente es Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones,
su nivel de exportación es bastante bajo, es decir, rondan número más, número menos, los 400 millones de dólares. Fuera de esos límites hay provincias que están en 700, pero el resto está en 1.600, 1.700 millones de dólares. Un Entre Ríos, estamos nosotros de Entre Ríos 4 veces por debajo. 4 veces por debajo. Si bien es cierto, estamos muy por debajo de Santiago del Estero. Si bien es cierto que nosotros tenemos una provincia que no tiene tanta complejidad social y tanta bolsona de pobreza como a veces provincias que tienen mayores recursos exportables sí lo tienen. Es decir que simplemente para tratar de entender que más allá de que pueda ser, yo no lo tomo como un indicador ni bueno ni malo, sino como un indicador de oportunidades. ¿Por qué digo que es un indicador de oportunidades? Porque provincias similares pudieron crecer un poco más que nosotros, entonces nosotros estamos en un piso con un posibilidades de crecimiento en un contexto social bastante calmo, digamos, sin tanta pobreza, y nuestra capacidad de crecimiento es bastante importante. Hay que tratar de salir de la coyuntura de todo el día, de esto. Me acuerdo mientras que venía caminando para su entrevista que hablábamos del tema de hidrovía, fue la última vez que hablamos, ya ese tema pasó porque la crisis de hoy nos hace de que eso pasa a segundo plano cuando tienen que ser las cosas que tenemos que discutir los correntinos, porque lo que nos va a llevar adelante son todas estas obras de infraestructura que va a hacer que bajen nuestros costos y que podamos producir a costos competitivos y poder poner nuestros productos a nivel de escala mundial, ¿no? Es decir que el desafío que tenemos es un desafío muy grande, muy importante. Ahora, ¿por qué si tenemos en ganadería un gran desarrollo, no es posible tener un buen frigorífico? Porque, digamos, la lógica indicaría de que se faene en nuestro territorio y en frigoríficos que dan mano de obra, crean mano de obra correntina. He visto, me señalaron que hay un frigorífico pequeño en el camino a San Luis del Palmar, pero también fracasó el frigorífico acá en San Cayetano, fracasó el frigorífico en Goya. Es decir, no ¿hay algún motivo especial para eso? Yo no manejo mucho el sector de la ganadería. Lo poco que conozco de la ganadería es que nosotros somos un territorio de cría y no tanto de engorde. Entonces, posiblemente tengo la intuición de que tener los alimentos para poder finalizar un animal debe tener sus costos logísticos de engorde, que hace de que convenga más trasladar los animales a zonas que puedan engordar rápidamente y después pasar al frigorífico. Pero sí también creo que si nosotros contásemos con las obras que Corrientes necesita tener, podríamos empezar a visorar la posibilidad de hacer algo como usted está indicando. Usted ve la vecina orilla de Santa Fe, del norte de Santa Fe, que tiene buena producción ganadera, que tiene para engordar con un puente a la altura de Goya. Podríamos tener aquel insumo que al ganadero le permite generar más kilos, más valor. Esto es lo que yo me atrevería a decir de la ganadería, porque no lo conozco en profundidad. También es cierto que los frigoríficos tienen que calificar para poder aumentar su mercado, y sí creo que hay algunas cuestiones regulatorias que hay que ir cambiando y que hay que ir trabajando. Por ejemplo, el cuero, que es un material muy atractivo por parte
de los chinos, que fueron los que invirtieron en San Cayetano, hoy, que es un elemento residual dentro de la ganadería, tiene demasiadas restricciones como para poder ser elaborado y poder ser exportado. Y no hablo del cuero para producir, es un elemento de consumo del mercado chino. Bueno, son todas estas distorsiones que tiene nuestro bendito país, que debemos en algún momento de salir de esta coyuntura, ir discutiendo y ir detectando estas oportunidades y ver si verdaderamente son oportunidades y trabajarlas, ¿no? Ahora, fíjese, el de San Cayetano ha pasado por tantas manos, yo calculo cerca de 6 manos, y nunca pudo salir. Ahora pregunto, los chinos, o el grupo que le decimos chinos, ¿realmente invirtieron o únicamente se instalaron como para recibir apoyos del gobierno? Esa es una de las dudas que tengo y que le he pedido a gente del gobierno que deben informar, tanto en eso como con la parte forestal, esa empresa de Austria y demás. Y dicen que están trabajando, preparando unos playones de cemento para instalar. Pero si no nos informamos, nos equivocamos en la apreciación de los esfuerzos que puede estar haciendo el gobierno de la provincia. En el caso que volvemos al caso de los chinos, hay comentarios de que los chinos no pusieron mucho, pusieron apenas un poco, y que el resto son todos créditos y apoyos del gobierno. Pero dejemos ese tema ahí, digamos, a consideración. Pero también el tema que usted señala, la hidrovía, un tema que conozco mucho. Anteriormente teníamos los buques frigoríficos, hoy prácticamente, yo personalmente tenía buques frigoríficos, ya hoy han desaparecido por la rapidez que hay en el traslado de los productos. Antes no había caminos, los caminos eran malos, llovía, y era todo un problema, ¿no es cierto? Ahora, también el tema de puertos. Yo recuerdo que Molinos Río de la Plata tenía en la punta de la costanera, ya en el ferrocarril, lo que es la ex vía, se traía todo el arroz, se traía acá a Corrientes y después se despachaba se traía en barco y se despachaba todo por ferrocarril. Después desapareció el ferrocarril, estamos aislados del tema, por eso la calle es ex vía, aunque tenga otro nombre, que lo tiene, siempre es ex vía, es vía, ¿no es cierto? Bien, ahora nosotros el tema, todo este tema del aumento, que va a venir un aumento de la luz si ya no está la luz o el gas, afecta mucho a las pequeñas empresas o medianas empresas, ¿no? Mire, doctor, nosotros hoy desde Federación tenemos una reunión con la secretaria de Energía. Acá hay muchos puntos que creo, muchas aristas que hay que tener. Separar un poco las provincias que son electrodependientes de las que no son 100% electrodependientes. Es decir, cuando la constitución de la tarifa energética, a grandes rasgos, están las que tienen energía y gas y están las que tienen energía. Nosotros somos en el segmento de las que tenemos energía solamente. En ese sentido, nosotros venimos apoyando la iniciativa Norte Grande de que se mantenga hasta todas las que son, aquellas localidades que no tienen distribución de gas en el segmento domiciliario, se mantenga en 750 kWh y durante todo el año, es decir, que se aumente el piso de 400, 750, y de septiembre a abril se aumente a 800. Pero para el sector domiciliario. Para el sector comercial
ahí viene mi preocupación. Y viene mi preocupación por un montón de aspectos que no están debidamente clarificados. Las grandes industrias hoy ya están pagando precios plenos. Aquellos que superan los 300 kilowatts ya están pagando precios plenos, así que digamos que ellos no van a verse afectados, no van a modificar su dinámica de trabajo. Aquellas que están por debajo de lo que establece las reglamentaciones van a sufrir quitas importantes de subsidios. Y acá hay cosas que nosotros los empresarios tenemos que entender y acompañar. Una cosa es sacar el subsidio, otra es un aumento. Es decir, hoy, después de 20 años de jolgorio energético, porque fueron 20 años de jolgorio energético, pensábamos que teníamos energía abundante y barata. Y algunas veces los mismos empresarios tomábamos como parte de nuestro beneficio y la teníamos que tomar como parte de nuestros costos, que lo teníamos a nuestro favor. Pero en algún momento el subsidio tenía que desaparecer y esto que antes era un beneficio tenía que pasar a ser costo y no tenía que hacer tambalear a su empresa. Entonces hoy los empresarios tenemos que asumir el compromiso de tratar de reconvertirnos, de ser con el medio ambiente amigable y buscar energías alternativas. Punto aparte por el lado del empresario. Ahora, por el lado del Estado, tenemos incertidumbre. A partir del 1 de septiembre van a venir 3 aumentos en forma bimestral y ahí no está claro qué porcentaje es. La Secretaría dice que espera en potencial terminar en marzo todos los aumentos en el 80%. Van a ir aumentando en forma escalonada, arrancando el 1 de septiembre, terminando en marzo del 80%, y las consultas locales dice que puede llegar hasta el 140 y 150. Hoy lo que le vamos a pedir a la Secretaría de Energía es que primero defina claramente cuál es el porcentaje. Y también vamos a pedir, respecto de ese punto, que va a pegar al pequeño comerciante, al kiosquero, al almacenero, a eso le va a venir, claro, le va a pegar al tobillo y lo va a poner en una situación de desestabilización en su propio negocio. Así que tenemos que ir visualizando ese tema. Entonces creo que tiene que hacer, hoy tiene que haber, no haber aumento por un mes y explicar cara, decir, ¿tiene que haber recomposición? Sí, tiene que haber, porque tenemos que pagar. Tenemos que largar el 1 de septiembre sin que usted no sepa qué. No, primero tenemos que hacer una campaña sabiendo cuánto es lo que tenemos que pagar y saber si nuestros costos van a ser suficientes. Que si es ser originado en el tiempo, es decir, no, tal vez no tenga que ser en 3 trimestres, pongamos un poco más, porque no están dadas las condiciones económicas. Y después saber fehacientemente cuáles son los porcentajes de aumento. Punto aparte respecto de Nación. Nos quedan 2 factores más. ¿Cuánto va a aumentar la transportista? De que nos entregan la energía hasta que nos traen, ¿cuál va a ser? Eso no está perfectamente definido. ¿Y cuál va a ser el costo del aumento de la distribuidora? Eso tampoco está definido. Es decir, que hoy por hoy hay un marco de incertidumbre muy, muy importante que el empresariado, como Federación Económica que representa al empresariado PYME, necesita tener certeza y visibilidad. Claro, no se puede determinar costos, porque los costos no pueden ser diarios e ir cambiando, como bien señala usted, sino que tiene toda inversión requiere una certeza de los costos que va a tener en un lapso determinado. Ahora, ¿es real de que Corrientes tiene el kilowatt más caro de todo el NEA? Hablar en esos términos, hay alguna información que está circulando donde Corrientes tiene el costo más caro, pero me parece que es simplificar fijarse si es el más caro o no, porque lo primero que tenemos que saber es cuál es la pérdida técnica que tiene y que tienen todas las provincias, cuál es el nivel de endeudamiento que tienen las provincias
¿Y cuál es el déficit que tiene en términos energéticos? Es decir, alguna información que yo manejo no oficial, hay provincias que están muy endeudadas con Camesa. Entonces, si Corrientes, lo que tenemos que saber cuál es la deuda de Corrientes con Camesa. Si la deuda de Corrientes es cero y la deuda de otra provincia es millonaria, entonces y ella está ofertando una energía barata a costa de endeudamiento, claro, a costa de endeudamiento, y por ahí el empresariado puede decir, y endeudate. En un empresariado o responsable, o vemos cómo salimos entre todos de este endeudamiento o de un futuro endeudamiento.